Buenos días con todos. A empezar una vez, porque tenemos que hacer hoy día, bueno, vamos a hacer dos clases. La clase que quedaba, la parte que quedaba de lo mío, y también avanzaremos con anatomía quirúrgica cardíaca, ¿no? Bueno, mil disculpas el día sábado, creo que les escribí un mensaje. Tuve que operar casi toda la madrugada, ¿no? Porque tuvimos que hicimos dos trasplantes en el hospital y los operativos generalmente son de noche. Y por ese motivo, bueno, hemos empezado casi medianoche, hemos acabado pues casi 4 a la hora que les escribí, ¿no? Y bueno, obviamente por obvias razones ya iba a ser un poco difícil, porque aparte estaba todo el día trabajando todo el viernes y luego ya tuvimos que palmar con el trasplante, ¿no? Así es la vida de cirujano, a veces es así, ¿no? En cualquier momento pues te sale algo y a veces te malogran las cosas, lo que tú has probado, ¿no? Bueno, entonces, espero que haya la comprensión y bueno, hoy día retomaremos entonces, aprovechando el feriado, las clases teóricas, ¿ya? Muy bien, entonces, por favor, bueno, que el resto termine de, de ingresar, por favor, todavía faltan algunas personas, pero comenzaremos de una vez, ¿ya? Vamos a retomar. Siempre vamos a grabar para que la clase, esto de acá, saben que siempre todas las clases se va a subir al aula virtual, ¿no? Para que después lo puedan ustedes visualizar, ¿no? Para poder estudiarlo. A ver, terminen de ingresar, por favor. Yo también ya voy a comenzar. ¿Se ve la presentación? Ah, no, no, todavía no. Perdón, perdón. Vamos a ver, compartir. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, tráquea y bronquios. Sí. Aquí bronquios, perfecto. Muy bien. Ahí fue donde nos quedamos, ¿no? Bueno, entonces, comenzamos, ¿ya? En todo caso, Lisbeth, por favor, a las demás personas que van a ingresar, por favor, los terminas de aceptar, que yo voy a estar ya en la presentación. Muy bien. Entonces, la semana pasada habíamos estado conversando todo lo que es anatomía quirúrgica torácica y pulmonar, ¿no? Ya habíamos hablado bastante de la parte torácica, la parte ósea, la parte muscular, aplicado a la parte quirúrgica, ¿no? Hablamos también de lo que es la circulación del tórax, la parte arterial, la parte venosa, y también hablamos ya, comenzamos a hablar de anatomía quirúrgica pulmonar, ¿no? Vimos sobre todo la segmentación broncopulmonar, ¿no? Que les dije que es bastante importante a la hora de poder de tener un enfoque quirúrgico, ¿no? De la parte pulmonar, porque el segmento pulmonar era de la unidad quirúrgica del pulmón, ¿no? Y cuando uno tiene que hacer una resección, lo mínimo que puede hacer es una segmentectomía, ¿no? Entonces, y les presenté bastantes imágenes, ¿no? De lo que sería la segmentación broncopulmonar, eso por favor, ténganlo siempre en cuenta, ya, a la hora con algunos compañeros que han acompañado en una cirugía pulmonar, ¿no? Han podido ver, ¿no? Un pulmón con sus lóbulos, ¿no? Y obviamente también con los segmentos en que se encuentran, pues, cada lóbulo, ¿no? Y siempre nos ayuda a poder ubicar lesiones y a la hora de hacer una resección quirúrgica, pues obviamente tenemos que tener el conocimiento de todos los segmentos pulmonares, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo, ¿no? Que cada uno tiene sus particularidades, hemos tenido las vistas de todo, eso por favor ténganlo presente porque es bastante importante, es la base, se podría decir, cuando manejamos parte quirúrgica pulmonar. Y continuando, vamos a hablar ahora lo que sería la parte de la vía aérea, ya la parte de la vía aérea, y comenzaremos pues hablando de lo que es la tráquea, ¿no? Tráquea y bronquios, ¿no? Entonces la tráquea, como ustedes ya conocen, ¿no? La tráquea es un tubo que conecta pues la parte de lo que es la vía respiratoria superior y que se proyecta hacia la parte de los pulmones, ¿no? Es la que lleva el aire, ¿no? El aire que ingresa desde que nosotros respiramos hasta los pulmones y obviamente hasta las zonas más distales para que lleve pues acá todo lo que es la función de la hematosis y todo lo que ustedes conocen, ¿no? Es un tubo más o menos que mide aproximadamente unos 10 a 12 centímetros, ¿no? De diámetro aproximadamente va de 1.5 a 2.5 centímetros, ¿no? Obviamente dependerá de la persona, ¿no? De la contextura de la persona más alta, personas más bajas, obviamente va
va variando tanto en largo como en diámetro. Aproximadamente se dice que tiene un promedio de unos 20 cartílagos, ¿no? Es un órgano que está conformado con cartílagos, ¿no? Cartílagos hialinos que van aproximadamente de 18 a 22, ¿no? En promedio de 20, ¿no? En forma de U, ¿no? Nace a nivel del cartílago cricoides y continúa hasta su bifurcación a nivel del ángulo external, aproximadamente, ¿no? En el ángulo de Lewis, que es la D4, ¿no? Donde ya hace la división, un poquito más abajo, ¿no? Entre bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo, ¿no? Aproximadamente, ¿dónde se divide? En un espolón cartilaginoso que se denomina la carina, ¿no? El lugar donde se divide la tráquea y los bronquios se denomina la carina, ¿no? En el cuello, ¿no? Se ve que el istmo de la tiroides, ¿no? El istmo de la tiroides, ¿qué cosa es? Es la zona que une la glándula tiroides. Estamos hablando acá de la glándula tiroides, ¿no? Ustedes saben que la glándula tiroides tiene una forma casi como una H, ¿no? Y está unido por un istmo. Ese istmo descansa en el segundo anillo traqueal. Es un punto de referencia importante para poder abordar la tráquea y también contar los anillos traqueales. Esto ha tenido, por ejemplo, vital importancia, yo les comento, ahora con esto lo del COVID, ¿no? Con esto lo que hemos tenido la parte del COVID, hemos tenido muchos pacientes con secuelas traqueales, ¿no? Llámese estenosis traqueales, llámese fístulas traqueosofágicas, pacientes, sobre todo el año pasado, el año 2021, incluso hemos formado un comité de todo lo que es las secuelas traqueales, ¿no? O sea, comité de traqueoplastías, ¿no? En el hospital, que estoy yo incluido como cirujano de tórax, está el cirujano de cabeza y cuello, están médicos internistas, otros especialistas también, pero básicamente nosotros hacemos la parte quirúrgica, ¿no? Los cirujanos de cabeza y cuello y mi persona, y hemos tenido que hacer hemos tenido más o menos un promedio de unos 32 casos, ¿no? De pacientes que hemos hecho traqueoplastías, ¿no? Traqueoplastías, ¿no? Incluyendo lo que sería resección de cartílagos traqueales, ¿ya? Y luego, obviamente, anastomosis, ¿no? Anastomosis primaria, en muchos casos, y anastomosis también primaria, colocando también un tutor, que se llama un tubo en T de Montgomery, ¿no? Para poder, en casos pacientes con mucha reacción inflamatoria, que nos pueden hacer estenosis secuelares, ¿no? Postquirúrgicas, dejando un tutor, ¿no? Entonces, ha sido de vital importancia esto que estamos conversando, que esto les estoy mencionando, ¿no? Porque hemos tenido que abordar, ¿no? Por vía anterior, más o menos a este nivel, la tráquea, ¿no? Y hemos, claro, tenido la referencia, el istmo de la tiroides, ¿no? Como reparo anatómico, ¿no? Porque hay que dividir, si queremos abordar, ¿no? Tenemos que hacer una división del istmo de la tiroides, ¿no? Para no lesionarlo, porque la tiroides es un órgano bastante vascularizado y si lo lesionamos sangra bastante. Entonces hay que hacer una división quirúrgica, ligándolo obviamente, después se puede volver a suturar, ¿no? Y justamente coincide con el segundo anillo traqueal, ¿no? Y a partir de ahí hacemos nuestro conteo, sabemos cuántos cartílagos están más o menos comprometidos, ¿no? Entonces, eso sería más o menos lo que sería la parte de la aplicación quirúrgica de todo esto, ¿no? Entonces, recordar el istmo de la tiroides sobre el segundo anillo traqueal, los lóbulos de la tiroides está en ambos lados de la tráquea, ¿no? Y comparten irrigación de la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior, ¿no? Que viene de la carótida externa, irriga todo lo que es la tiroides y también la parte de la lateral de la tráquea, ¿no? Igualmente, otras estructuras a tener en cuenta son los nervios laryngeos recurrentes, ¿ya? Y eso también es importante nosotros también a la hora de la disección, ¿no? Para evitar la lesión de los nervios laryngeos recurrentes, porque ustedes saben que los nervios laryngeos recurrentes van a inervar todo lo que es la y si hay una lesión va a haber una alteración de la voz, ¿no? Y bueno, obviamente no es lo ideal, ¿no? La idea siempre es tratar de conservar las estructuras, cuando uno hace una cirugía, las estructuras lo más que se pueda. A veces es inevitable, ¿no? Sobre todo cuando tenemos patología tumoral, ¿no? A veces hay patología tumoral que ya está comprometiendo los nervios, se ha comido los nervios, como decimos, pues a veces ya es muy complicado, ¿no? Pero si tenemos patologías benignas, ¿no? O hacemos disecciones en patologías benignas, tenemos que respetar, y para eso tenemos que saber por dónde van los nervios. Si no sabemos, obviamente no los vamos a preservar, no los vamos a cuidar, ¿no? Entonces, el nervio laríngeo recurrente de derecho está más o menos en el surco comprendido entre la tráquea y el esófago, ¿no? Entre la tráquea, la tráquea está anterior y el esófago está posterior. En ese surco está el recurrente derecho. Y el recurrente izquierdo generalmente va un poquito más largo, ¿no? Y generalmente penetra en la laringe, ¿no? Da la vuelta generalmente hasta la aorta, hace una asa y regresa luego regresa hasta el nivel del cartílago cricoides y tiroides, ¿no? Entonces,
Teniendo en cuenta esas consideraciones anatómicas, tenemos que siempre abordar, ¿no? Cuando vamos a hacer un abordaje quirúrgico de la tráquea para evitar lesiones de estos nervios y también, obviamente, las estructuras vasculares. Entonces, acá tienen un esquema, ¿no? Más o menos de la tráquea, ¿no? Miren, más o menos es un, ¿no? Sé, a nivel de cartilocricoides, acá se comienzan los anillos, ¿no? Cartilaginosos, y tiene esta forma, ¿no? Tiene toda esta forma, todo esto es cartílago. Todo esto es cartílago y esta parte posterior, ¿no? Se conoce como la membranosa, ¿no? Es un tejido mucho más laxo, ya no es cartílago, es un tejido ya mucho más laxo, dado por generalmente algunas fibras musculares, básicamente, y tejido conectivo, ¿no? Y ese es ¿cómo se llama? Un corte transversal de la tráquea, ¿no? Aproximadamente, miren cuánto mide, 20 por 1.5, o sea, 2.5 centímetros por 1.5, perdón, 2 centímetros por 1.5, ¿no? Y justamente esto nos ayuda a la hora de nosotros de determinar las estenosis traqueales, ¿no? Lo normal es un promedio de unos 2 centímetros de luz traqueal, es lo normal que estamos viendo acá, ¿no? A partir de ya de 50% de estenosis, o sea, cuando ya la luz traqueal mide 1 centímetro menos, ya consideramos una estenosis traqueal importante, significativa, ¿no? De un 50%. Obviamente ya cuando hablamos de un 70% es un paciente que ya tiene que ser operado sí o sí, porque o ser resuelto, ¿no? O sea, porque también se puede resolver a veces por maniobras endotraqueales, perdón, ¿no? Con láser, con argón que se usa, ¿no? Para poder liberar las estenosis, o ya quirúrgico, ¿no? Porque a partir del 70%, o sea, quiere decir que el diámetro es menos se podría decir, el diámetro es menos de 6 milímetros, ya causa sintomatología, va a causar ya disnea, ¿no? Disnea en inspiración, va a causar incluso un estridor, ¿no? Inspiratorio, ¿no? Y obviamente puede llegar, si eso se sigue cerrando, pues puede llegar obviamente ya a la insuficiencia respiratoria severa y hasta la muerte del paciente, ¿no? Entonces, a partir, ya saben, del 50% de este diámetro se comienza a obturar, tenemos que pensar ya en una maniobra para poder abrir esa tráquea, ¿no? Y sí tenemos que saber en cuenta cuánto es lo normal que mide el diámetro, sobre todo el diámetro transversal, ¿no? Que es este de acá 2 centímetros, ¿no? El anteroposterior es un poquito más corto, aproximadamente 1.5 centímetros. También, obviamente, hay la estenosis es en toda la circunferencia, ¿no? Acá vean más o menos cuánto mide, ¿no? Unos 11, 12 centímetros, dependiendo en varón o mujer, un varón es un poquito más largo. Acá vemos la división, la carina, ¿no? Y vemos el bronquio tronco derecho, que saben que es un poquito más vertical, ¿no? Y el bronquio tronco izquierdo es un poquito más angulado, ¿no? Y acá la segmentación de los bronquios, como ya hemos podido ver en la anatomía quirúrgica pulmonar. ¿Ok? Acá nuevamente, miren, acá está la tráquea, el cartílago cricoides, los cartílagos, comienzan, ¿no? Primer cartílago, segundo, tercero, todo hasta el 20, 21, 22 que tenemos, y la carina para poder la división. Entonces, esta es la tráquea. Es un corte, o sea, hemos abierto la tráquea en la parte anterior, ¿no? Que es cartilaginoso, y en la parte posterior ya sabemos que es una membranosa. A la hora de hacer, por ejemplo, una sutura, ¿no? Cuando ya les he explicado lo que hemos tenido bastantes de estos casos, por ejemplo, hacíamos un corte, ¿no? Supongamos en unos 5 o 6 cartílagos traqueales, cortábamos acá, y hacíamos una anastomosis, ¿no? Término terminal, ¿no? Generalmente lo que más tenemos que cuidar, lo más delicado, es la parte posterior, ¿no? En este caso la membranosa. Al momento de hacer la sutura es la parte más delicada, que la parte que tenemos que utilizar y cerrarlo más, se podría decir, más hermético, ¿no? Para que no haya fuga aérea posterior, ¿ya? Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Después, otras estructuras importantes para tener en cuenta en lo que es la tráquea, es la vena innominada. La vena innominada, pero está más abajo, ¿no? La vena innominada cruza por delante la porción intratorácica de la tráquea. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos, ya abrimos un poco más, hacemos una esternotomía, por ejemplo, parcial, no total, cuando ya nosotros queremos abordar cavidad mediastinal, a veces hacemos esternotomía, tenemos que dividir el esternón para poder abordar, ¿no? Y tenemos una estructura muy importante que es la vena innominada. Esta vena cruza, ¿no? Así cruza prácticamente, así, no sé si pueden ver mi mano, ¿no? Está la tráquea en este nivel y va a cruzarlo, ¿no? En este sentido, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque
A veces, si no conocemos esta vena, la podemos lesionar. Y si la lesionamos, asegúrense que de verdad nos metemos en muchos problemas. Pues es una vena muy grande, no es una vena, la vena se corre, ¿no? Y podemos incluso hasta tener un sangrado importante con hasta la pérdida del paciente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y que siempre reconocer las estructuras importantes vasculares, ¿no? Entonces la vena innominada cruza por delante de la porción intratorácica de la tráquea, la arteria brachiocefálica también está en íntimo contacto con la cara anterior de la porción media de la tráquea. Ambas estructuras están anteriores a la tráquea, ¿no? La irrigación sanguínea traqueal ya hemos visto que no es muy cargada, no es un órgano muy vascularizado, generalmente depende de la porción superior de las ramas traqueal y esofágica de las arterias tiroideas inferiores, ya hemos visto, y de la arteria intercostal superior derecha. Y en porción inferior depende de las bronquiales y de algunas ramas de la tercera intercostal derecha, ¿no? Entonces, como su circulación no es muy amplia, y sobre todo, como menciona acá en la parte final, alcanza la tráquea en la parte lateral, entonces debemos evitar la disección circunferencial, ¿no? O sea, generalmente no pelarla toda la tráquea, se puede decir en toda su circunferencia, porque podemos devascularizarla y también denervarla, ¿no? A la hora de hacer la disección, generalmente, bueno, abordar la parte lateral nada más, pero siempre dejar la parte posterior, ¿no? Y dejar la parte lateral lo más vascularizado posible, ¿ya? Para poder evitar también tener complicaciones, porque si ocurre una devascularización, pues puede llevar a la aparición de fístulas y rupturas de suturas posteriores, ¿no? Acá miren las relaciones de la tráquea, ¿no? Más o menos a nivel cervical, acá se ve todo lo que hemos conversado, miren, está el cartílago tiroides, este es el cartílago cricoides, ¿ya? Acá comienza la tráquea, primer cartílago de la tráquea, ¿no? Todo hasta abajo, hasta la carina. Miren acá, esta es la glándula tiroides, ¿no? Y esta glándula tiroides con su istmo. El istmo, como hemos dicho, justamente está sobre el segundo cartílago traqueal, ¿no? Acá igualmente miren los nervios, el nervio recurrente derecho, ¿no? Por el lado derecho justamente, ¿no? Y luego va a recurrir y va a regresar a la laringe, ¿no? Discurre entre la tráquea y el esófago, y el laringio izquierdo igualmente, ¿no? Pero se va más abajo, ¿no? Da la vuelta al callado de la aorta y regresa, ¿no? Pues se llaman recurrentes porque justamente ambos regresan, ¿no? Y regresan hacia la parte superior, ¿no? Acá, bueno, el tronco brachiocefálico, ya les he dicho, cruza más o menos en forma diagonal, ¿no? La parte anterior de la tráquea, y más o menos a esta altura estaría la vena también innominada, ¿ya? Acá, bueno, no lo hemos visto, pero a esta altura está más o menos la vena innominada que les he mencionado que también tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Y ya más adentro, las estructuras intratorácicas, el esófago, acuérdense, está la parte posterior, ¿no? Y acá también les recalco, cuando hemos hecho cirugías, hemos hecho algunos casos, hemos tenido unos 5 casos de fístulas tráqueo-esofágicas, ¿no? Post-COVID, ¿no? Post-intubación prolongada por el COVID, ¿no? Que la fístula obviamente está en la parte posterior, ¿no? Entonces, la parte de la tráquea, ¿no? Se comunica con la parte anterior del esófago y se hace una fístula traqueoesofágica. Para poder resolverla también hay que hacer una cirugía, es un poquito complicado, hay que disecar muy bien, separar muy bien, a veces no se ve, ¿no? Por toda la relación inflamatoria, pero acordémonos siempre esto, ¿no? La localización normal, tráquea adelante y esófago atrás. Y cuando queremos hacer una disección de la tráquea solamente para ver la tráquea, hay que tener mucho cuidado de no lesionar el esófago que está en la parte posterior, ¿ya? Igualmente acá están las estructuras vasculares, callado de la aorta y el callado de la vena násigos que viene por acá, pero es un poco más, ya más en la parte intratorácica. Entonces, hay que tener en cuenta siempre todas las estructuras y las relaciones que tenemos, ¿no? Ahora hablaremos un poco de los bronquios. Los bronquios, ya hemos visto, el bronquio principal derecho aproximadamente mide de 1,2 a 1,6 centímetros de diámetro, ¿no? Y el izquierdo es un poquito más angosto, aproximadamente de 1 a 1,4, ¿no? Y obviamente el bronquio tronco derecho es más corto que el izquierdo y generalmente tiene una disposición un poco más vertical, ¿no? Aproximadamente dice que este ángulo es un ángulo de unos 25 grados, en cambio el otro mide un ángulo más o menos de unos 45 grados, ¿no? Por eso, ¿qué es importante en esto? Los cuerpos extraños. Cuando uno tiene un cuerpo extraño en vía aérea, generalmente lo más frecuente es que se vaya al lado derecho, porque el cuerpo extraño va a seguir obviamente la disposición acá y va a ingresar mucho más fácil en este lado, va a ser mucho más difícil que ingrese a este lado, ¿no? Esa es la disposición anatómica que es normal, y luego los bronquios se van a ir dividiendo, ¿no? Los bronquios principales, bronquios secundarios, ya los bronquios, perdón,
lobares, ¿no? Para el lóbulo superior, aunque en este caso el lóbulo medio, el lóbulo inferior en el lado derecho, y en el lado izquierdo igualmente para el lóbulo superior y lóbulo inferior, ¿no? Y toda la segmentación, todos los bronquios, como estamos viendo, que ustedes ya conocen por la segmentación broncopulmonar, ¿no? Miren acá, por ejemplo, el 1, 2, 3, porque ya hemos dicho que la segmentación broncopulmonar está dada por, ¿no? Siguiendo el recorrido bronquial, como están viendo acá en el esquema y como ya también les he enseñado anteriormente, ¿no? Muy bien, acá seguimos. Bueno, básicamente ya lo que hemos conversado, ¿no? Acá tener en cuenta siempre la disposición de los bronquios, ¿no? Acá metemos uno, en este caso, en el lóbulo derecho, bronquio superior, que generalmente está lejos, ¿no? Cuando queremos hacer, por ejemplo, ya una lobectomía, tenemos que disecar y seccionar este bronquio, ¿no? Cuando hacemos acá viene un bronquio intermedio que va a originar al bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta siempre, sobre todo en el lado derecho, tenemos que hacer siempre una buena división, ¿no? Una buena disección del bronquio del lóbulo medio con el bronquio del lóbulo inferior. Y hay que tener mucho cuidado porque prácticamente casi están saliendo frente a frente, ¿ya? Miren acá está el bronquio 4 o 5 y acá nomás, acá atrás está el bronquio, el que va al lóbulo inferior. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer una lobectomía, ¿no? Tenemos que obviamente, vamos a verlo después en unas otras imágenes, tenemos que disecar la parte arterial, la parte venosa y la parte bronquial. Y si nosotros por accidente clampamos otro bronquio que no sea el correspondiente al lóbulo que queremos resecar, pues vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque vamos a dejar sin aire, ¿no? A ese bronquio y probablemente tengamos que sacarlo, porque es muy difícil de reparar, ¿no? Entonces, y obviamente vamos a hacer una lobectomía que no queremos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y generalmente lo que yo hago es, ¿no? Diseco bien, cuando ya primero disecamos arteria, primero disecamos vena y después al final el bronquio. Cuando queremos hacer una lobectomía, prácticamente el lóbulo que queremos sacar va a estar colgando, ¿no? Ya está libre, solamente colgando del bronquio y ahí entramos nuestro clamp o entramos nuestras suturas, tenemos actualmente grapadoras quirúrgicas, ¿no? Que prácticamente nos hacemos en el cierre del bronquio. Tenemos que asegurarnos, incluso lo que yo hago es clampo primero y le digo al anestesiólogo que insufle el pulmón. Y obviamente tengo que ver que insufla el resto de lóbulos que no voy a resecar y solamente el que quiero resecar ya no va a inflar porque está clampado. Con eso me aseguro que estoy clampando bien mi bronquio y puedo hacer la resección que estoy pensando, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el lóbulo derecho, perdón, en el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo no hay mucho problema porque están básicamente lejos, ¿no? Ambos, y cuando uno diseca, ve tranquilamente los bronquios con esa disposición, ¿no? El bronquio lobar superior y el bronquio lobar inferior hacia la zona más inferior, ¿ya? Muy bien, acá igualmente, generalmente ya hemos visto, sobre todo en la parte inferior, ¿no? En los lóbulos inferiores tenemos siempre un tronco basal y luego se van a dividir cada bronquio, ¿no? Para cada segmento. Eso, por ejemplo, es importante si queremos hacer segmentectomías, ¿no? Porque cuando queremos hacer segmentectomías sí tenemos que disecar también cada bronquio que va a cada segmento, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esa disección, ¿ya? Muy bien, básicamente es lo mismo que estamos diciendo, es lo que vemos en los esquemas, ¿no? En el pulmón izquierdo, por ejemplo, tenemos acá el bronquio lobar izquierdo, que nos da el segmento 1, 2, que ya hemos visto que se han fusionado, el 3, y luego el 4, el superior de la língula, y el 5, el inferior de la língula. Cuando queremos hacer, por ejemplo, una lingulectomía, tenemos que abordar este bronquio, ¿no? Este bronquio, hacer la disección para poder sacar solamente la língula, que hay muchos casos, hemos hecho muchas lingulectomías cuando son lesiones que solamente están a nivel lingular, ¿no? Y obviamente el bronquio lobar inferior, que es muy parecido, ¿no? Al bronquio lobar inferior del lado derecho. Muy bien, básicamente acá tenemos las consideraciones, todo lo que estoy explicando es todo lo que estamos acá explicando en el texto, ¿no? En general, tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer la disección de los bronquios esta disposición que les estoy mostrando, ¿no? Teniendo en cuenta los segmentos y los bronquios y los lóbulos que están, ¿no? Que están obviamente involucrados y hacer la disección de solamente lo que queremos resecar nada más. Muy bien.
Acá miren la relación, por ejemplo, con la arteria pulmonar, entre la tráquea, la carina, ¿no? Bronquio tronco derecho, y acá miren cómo se divide, por ejemplo, el lóbulo superior, ¿no? 1, 2, 3, con sus respectivas arterias. Acuérdense que esta es la arteria pulmonar, con arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, con sus ramas. Acá viene un poquito más abajo, el bronquio intermedio, bronquio medio, ¿no? Con sus dos ramas arteriales, y abajo igualmente con sus ramas arteriales, porque hay una correlación muy estrecha, muy íntima, entre lo que es los bronquios y las arterias, más no con las venas que son totalmente ajenas, como ya les expliqué anteriormente. Muy bien, acá vamos a ver si comenzamos a ver vistas de las cisuras, ¿ya? Acá tenemos vistas de las cisuras, por ejemplo, acá hay una división de las arterias y los bronquios, ¿no? Por ejemplo, miren, este de acá es el lóbulo superior, miren, que tiene, por ejemplo, acá vemos el segmento 1, el segmento 2, acá está, 1, 2, 3, ¿no? Entonces tiene su bronquio que va a la zona superior, ¿no? Y luego, por ejemplo, acá tenemos el lóbulo inferior, igualmente tenemos el bronquio que va a cada zona, ¿no? Es el caso del segmento 6 y es el segmento de los basales, ¿no? Miren cómo se divide igualmente las arterias correspondientes a cada segmento, a cada lóbulo y a cada segmento, ¿no? Esto para resumirles que cuando queremos hacer nosotros una resección lobar o una resección segmentaria, a la hora de poder abordar, ¿no?, los vasos y los bronquios, tenemos que tener siempre toda esta visión para poder ver bien exactamente qué vasos van hacia el lóbulo que queremos sacar. Igual que los bronquios, tenemos que ver bien. A mí me gusta ver siempre bien a nivel de la cisura, qué vaso va a cada lado, y hacer obviamente la ligadura respectiva para no tener, porque alguna vez a veces uno por no una buena visualización, puede ligar vasos que no debería y después va a tener problemas, ¿ya? Acá igualmente, miren la disposición. Bueno, esto es ya de las, acá está bronquio, que vemos acá con bronquio en este caso izquierdo, arteria pulmonar izquierda y las venas pulmonares, ¿no? Ambas venas pulmonares, izquierda-derecha, ¿no? La correlación que se tiene a la hora de hacer de ver el hilio pulmonar. Muy bien, acá igualmente ya vemos una proyección, cómo es la proyección, ¿no? Vía aérea, circulación arterial pulmonar y circulación venosa pulmonar, ¿no? Entonces vemos acá miren dónde están las arterias, generalmente las arterias un poco más superiores, y las venas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares superiores y las venas pulmonares inferiores, ¿no? Generalmente las superiores las encontramos muy cercanas a las arterias, ¿no? Y las inferiores están mucho más lejanas, casi generalmente llegando, ¿no?, al ligamento pulmonar. Y justamente un reparo anatómico para poder hacer una disección venosa, ¿no?, de la parte pulmonar es el ligamento pulmonar. El ligamento pulmonar es un ligamento, es una estructura de fijación del pulmón, que generalmente es en la parte inferior. Ese ligamento pulmonar, si uno comienza a disecarlo más o menos en esta parte, llega a las venas pulmonares inferiores. Eso hay que tener en cuenta cuando queremos abordar, disecar, encontrar las venas pulmonares inferiores, sea del pulmón derecho o pulmón izquierdo, tenemos que disecar todo el ligamento pulmonar que está en la parte inferior del pulmón, ¿no? Para que vean cómo es la distribución anatómica. Ahora hablemos un poco de lo que son los hilios pulmonares, ¿no? Los hilios pulmonares básicamente está compuesto por, ya es como que ustedes conocen, arteria y venas pulmonares, los bronquios, arterias bronquiales y algunos plexos venosos, igualmente ganglios linfáticos y también plexos venosos vagales, ¿no? Entonces vean el pulmón derecho, cómo es el hilo pulmonar, y el pulmón izquierdo, cómo es más o menos el hilo pulmonar, para que vean, esa es una vista medial, ¿no? Es como si estuviéramos nosotros en el corazón y cómo vemos al pulmón, ¿no? Acá vemos, ¿no?, la parte bronquial, ¿no?, la parte arterial y la parte venosa. Acuérdense que acá cambia la coloración. Normalmente, siempre en esquema, la parte arterial la pintamos con rojo y la parte venosa con azul. En el caso pulmonar es al revés, porque ustedes saben que la circulación, por la circulación pulmonar, ¿no?, la sangre venosa, la sangre que no está oxigenada va por la arteria pulmonar, y la sangre que está oxigenada va por las venas pulmonares. Entonces acá tenemos, miren, es el hilo pulmonar derecho, acá tenemos el bronquio, acá tenemos la arteria, ¿no?, la arteria con todas sus ramas, obviamente después la arteria pulmonar, y acá tenemos vena pulmonar superior y vena pulmonar inferior. Esto que ven acá, este repliegue, es el ligamento pulmonar que les acabo de mencionar. Disecando este ligamento pulmonar, llegamos a la vena pulmonar inferior. En ese lado derecho y en el lado izquierdo igualmente, ¿no? Tenemos acá, pero acá la particularidad que la arteria está un poco más, está encima del bronquio. Acá está adelante del bronquio y acá está encima del bronquio, está la arteria pulmonar, acá está el bronquio, acá está la vena pulmonar superior,
y la vena pulmonar inferior, y acá también tenemos el ligamento, vean, es un repliegue de pleura, ¿no? Que se va dando, ¿no? De pleura visceral, ¿no? Y justamente disecando acá llegamos a la vena pulmonar inferior, ¿no? En ambos lados. Acá, como ya hemos visto, acá está el hilio derecho. El hilio pulmonar derecho se encuentra generalmente en el ángulo, ¿no? Comprendido, acá está, ¿no? Entre la vena ácigos, acá está la vena ácigos y la vena cava superior. En este ángulo encontramos el hilio pulmonar derecho. Y eso es lo importante, es la forma de cómo ubicamos cuando queremos hacer un abordaje del hilio pulmonar para hacer, obviamente, una cirugía resectiva pulmonar, ¿no? Generalmente acá está bronquio. Acá está el bronquio, que viene a la parte un poco más posterior, la arteria y la vena, ¿no? De atrás adelante, bronquio, arteria, vena. Y la vena pulmonar inferior en esta zona que ya hemos visto en el esquema anterior, y acá está el ligamento, que el ligamento pulmonar se conoce, algunos lo van a encontrar como ligamento triangular del pulmón. Hay un poco a veces de discrepancia, algunos no consideran que sea el ligamento triangular, sino solamente el ligamento pulmonar. Para efectos, ¿no? Para que todos nos entendamos, es ligamento pulmonar o ligamento triangular del pulmón en algunas literaturas, ¿ya? Muy bien, el hilo izquierdo, acá vemos, igualmente, acá sí, por ejemplo, cuando hacemos un abordaje en una toracotomía izquierda, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar la aorta, vamos a ver la arteria aorta, ¿no? Este justamente es la aorta, ¿no? Inmediatamente por adelante de la aorta está el hilo pulmonar izquierdo, ¿no? En la parte superior, obviamente. La arteria pulmonar la vamos a ver, como le digo, en la parte superior, ¿no? El bronquio, ¿no? En la parte ya posterior inferior, y luego ya las venas hacia adelante, ¿no? La vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior, que discurre igualmente por el ligamento pulmonar, ¿no? En este caso, la disposición es, ¿no? Arteria, bronquio, vena, ¿ya? Y acá vemos igualmente, ya vemos el pericardio, que está acá, y vemos también todo lo que acá, este caso, por ejemplo, esto es el nervio frénico, toda esta línea, con su arteria y vena pericardiofrénica. Igualmente acá, bueno, son esquemas ya de los hilos pulmonares, ya les he mencionado, ¿no? Acá está el derecho, para que se acuerden, la ácigos, la vena cava, acá está el hilo pulmonar derecho, ¿no? Acá está el bronquio, ¿no? Acá están las arterias con sus ramas, vena pulmonar superior y vena pulmonar inferior. Haga igualmente cómo se ve, ¿no? Es básicamente la misma disposición que ya hemos visto, ¿no? Y para que vemos acá, vamos a esquematizar o ver lo que sería el nervio frénico. El nervio frénico, como ya hemos visto, está recorre por las paredes laterales del pericardio, ¿no? Con su arteria y su vena pericardiofrénica. Y va obviamente hacia el diafragma, que lo ven acá, en la parte inferior, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, un abordaje del pericardio, nunca debemos hacer un corte transversal del pericardio. Siempre, ¿no? Cuando decimos incidir el pericardio, tenemos que hacerlo siguiendo la línea, ¿no? La línea, se podría decir, la paralela al eje del cuerpo, ¿no? Para poder evitar lesionar justamente el nervio frénico. Cuando no hay mucha presión inflamatoria y abordamos tanto cavidad pulmonar izquierda como derecha, vemos el nervio frénico y se ve claramente, ¿no? Se ve una estructura, vamos a ver un esquema, también tengo una foto ahí, posteriormente, se ve el nervio frénico que está pues ahí, es como un cordón amarillo con su venita y su arteria, ¿no? Cuando hay mucha reacción inflamatoria a nivel mediastinal, a nivel pericárdico, pues es un poco difícil a veces de reconocerlo y lo podemos lesionar, ¿no? Pero sí, generalmente, cuando una lesión inflamatoria se ve bastante bien, ¿ya? Acá las estructuras, como para hacer ya un resumen, miren acá la arteria pulmonar que ha sido cortada, la aorta, ¿no? Y luego ya, esta es la parte venosa, ¿no? La vena cava superior, ¿no? Acá la relación de las arterias, de la arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha, y las venas pulmonares que están seccionadas, ¿no? La vena pulmonar inferior, acá a este nivel, las superiores que están en muy íntima relación con la arteria pulmonar, y los bronquios que están por acá también, ¿no? Donde están toda la zona, bueno, que vemos que se ha quitado el corazón, para que vean cómo es la disposición, ¿no? De la cavidad, de las estructuras vasculares, tanto la parte mediastinal como la parte pulmonar. Acá igualmente, bueno, el bronquio, su relación con la aorta, ¿no? También que ya hemos visto, y los nervios, en este caso, los laringios recurrentes. Acá igualmente, bueno, ya hemos visto nuevamente, ¿no? El ángulo de la vena, el ácigos con la vena cava, donde encontramos el hilo pulmonar superior. Acá igualmente, para poder ver una vista, acá es el corazón, esto acá es el pericardio. Hay, en la vena pulmonar y en la arteria pulmonar hay zonas extrapericárdicas y zonas intrapericárdicas, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo acá todo lo que es la extrapericárdica, y la idea cuando hagamos una resección pulmonar, sea lobectomía, sea neumonectomía, semenectomía, lo que sea, tiene que ser preferentemente la disección extrapericárdica, ¿no? Entonces, hasta el pericardio que sea nuestro límite. Si queremos hacer, por ejemplo, acá una lobectomía superior, vamos a
a liberar las arterias pulmonares y las ramas superiores, ¿no? Las arterias superiores, y vamos y acá también la vena pulmonar superior. Y si queremos hacer una lobectomía inferior, obviamente respetamos lo que sería la vena pulmonar inferior, ¿no? Entonces, todo esto siempre en la porción extrapericárdica, evitar en lo posible de abordar, entrar al pericardio. Y toda esta línea negra es el nervio frénico, se podría decir el nervio frénico con su arteria y vena pericardiofrénica que va al diafragma. Muy bien, sistema arterial pulmonar, bueno, ya hemos estado hablando, básicamente, el tronco pulmonar ya lo sabemos, que nace del ventrículo derecho, se dirige hacia arriba, a la izquierda, ¿no? Tiene su recorrido dentro del saco pericárdico y luego ya llega a la parte pulmonar, ¿no? Y acá se divide obviamente en dos ramas, ya sabemos, la arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha, que ya conocemos, ¿no? La arteria pulmonar derecha, básicamente, ¿no? Tiene un tracto intrapericárdico corto y luego ya se hace extrapericárdica y va obviamente al pulmón correspondiente, ¿no? Acá generalmente ya vemos, miren la segmentación cómo va, la arteria se divide para el lóbulo superior, ¿no? En la arteria apical, ¿no? En la arteria anterior, ¿no? Generalmente apical, que es el segmento 1, el anterior segmento 3, y la ascendente posterior, que sería el segmento 2, ¿no? Todas esas son ramas del lóbulo superior derecho. Y cuando queremos hacer una lobectomía superior derecha, tenemos que ligar todas estas ramas. Estas generalmente las encontramos a nivel mediastinal y esta la encontramos a nivel de la cisura. A este nivel más o menos ya está la cisura. Cuando queremos abordar ya arterias del lóbulo medio o el lóbulo inferior, como vemos acá, ¿no? La arteria lobar media y luego ya viene para el lóbulo inferior la arteria segmentaria del superior o arteria del segmento 6, que es esta de acá, generalmente está solita siempre, y luego viene un tronco basal. Es el tronco de las basales y luego ya se divide, en la gran mayoría de casos se divide adentro ya del parénquima para cada uno de los segmentos basales, ¿no? En algunos casos hay un nacimiento, una división precoz, ¿no? Y podemos encontrar una división más alta, ¿no? Habrá que ver, hay variantes anatómicas generalmente, pero la mayoría de personas o de pacientes tienen esta disposición arterial, ¿ya? Cuando queremos hacer, por ejemplo, cualquiera de una resección, tenemos que, ya les he dicho, a ese nivel de la cisura. Cuando queremos abordar arteria lobar media, y todo lo que es el lóbulo inferior, tenemos que abrir toda la cisura y tenemos que respetar estas que va al lóbulo superior si queremos hacer solamente una lobectomía media o inferior. ¿Ya? Eso es lo importante de esto, conocer, tenemos que tener siempre una adecuada visión, ¿no? De todas las arterias para poder hacer las ligaduras y resección de lo que queremos y no causar otras, ¿no? Otras ligaduras de otros vasos que no queremos, ¿no? Acá miren, como vuelve a mencionar acá, todo lo que menciona acá es básicamente lo que les estoy explicando, ¿no? Ustedes ya lo van a leer con un poco más de calma, ¿no? Acá lo que es importante, ¿no? Por ejemplo, queremos abordar esta parte, como menciona acá, esta porción interlobar de la arteria, que es esta de acá, ¿no? Se aborda a través de la cisura mayor. Cuando queremos ver todo esto acá, tenemos que hacer un abordaje y cisurar y abrir bien lo que es la cisura mayor o cisura oblicua, ¿ya? Igualmente, acá como las ramas que yo ya les mencioné, todo lo que les he dicho, ¿no? En el caso, por ejemplo, del lóbulo inferior, el segmento 6 hay que tenerlo muy en cuenta, y luego el segmento basal, como ya les he mencionado, ¿ya? Esto es un poco más de lo mismo. Acuérdense este esquema, porque este esquema es el que tienen que tener mentalmente cuando queremos hacer abordaje de las arterias del pulmón derecho. Y acá tienen una vista un poco más anatómica, cómo se ve más o menos cuando uno aborda la cavidad, ¿no? Esto más o menos cuando uno hace una toracotomía derecha y queremos abordar el lóbulo superior, la parte vascular del lóbulo, o el hilio pulmonar, mejor dicho, derecho. Miren acá, la vena ácigos, como lo que estoy mencionando, y acá está la vena cava superior, ¿no? Entonces, en este ángulo, ya les he dicho, en este ángulo encontramos el hilio pulmonar derecho, ¿ya? Generalmente acá encontramos la vena, miren, la vena es un poquito más anterior, acá está la vena con sus ramitas, y la vena y la arteria pulmonar que está un poquito más atrás, ¿no? Si hacemos efectivamente una disección, más o menos encontramos algo muy, muy parecido, como estamos viendo acá. Y acá, la arteria pulmonar con sus ramas que van hacia el lóbulo superior, en este caso, que tenemos que comenzar a ligar, tendría la arteria apical, la arteria anterior, y la ascendente posterior la encontramos a nivel de la cisura. Acá hay que tener una consideración muy importante en la vena pulmonar superior, ¿no? Derecha. La vena del lóbulo medio, generalmente, por no decir en un 98-99% de casos, la vena del lóbulo medio drena en la vena pulmonar superior derecha, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Cuando queremos hacer una lobectomía superior, tenemos que ligar todas las venas afluentes del lóbulo superior, a excepción
del que viene obviamente del lóbulo medio. Y cuando queremos hacer una lobectomía media, pues tenemos que ligar solamente la vena que viene del lóbulo medio. Eso hay que tener muy, muy en cuenta, ¿ya? Porque si no, si ligamos toda la vena pulmonar, ya tenemos toda, vamos a dejar sin drenaje venoso al lóbulo medio y vamos a tener obviamente problemas, ¿no? Y vamos a tener que al final terminar resecando el lóbulo medio que no queríamos inicialmente. Y eso hay que tener muy en cuenta. ¿Dónde drena la vena del lóbulo medio? En el lado derecho, ¿no? Estamos hablando del pulmón derecho, la vena del lóbulo medio drena, desemboca, ¿no? Y hay en la vena pulmonar superior, ¿ya? En el 99% de casos. Puede haber por ahí alguna variante anatómica que pueda drenar en la vena pulmonar inferior, pero es muy, muy, muy raro, ¿ya? Entonces, esa es la parte, ¿no? Vena pulmonar superior, arteria pulmonar y el bronquio, que está un poquito más atrás, ¿no? Por el final se tiene que ligar todo esto, y recién encontramos al bronquio, la parte más posterior. Y acá, lo que les decía, el ligamento pulmonar. Ven acá, miren, acá es un repliegue de pleura, con tejido conectivo igualmente, ¿no? En la parte que es un elemento de fijación. Si nosotros hacemos toda esta disección de todo el ligamento pulmonar, vamos a encontrar por acá vamos a abordar la vena pulmonar inferior. Si queremos hacer una lobectomía inferior, la parte venosa, ¿por dónde la abordamos? Por el ligamento pulmonar, disecamos y llegamos hasta la vena pulmonar inferior. Acuérdense, este esquema es bastante ilustrativo, ¿no? Muestra cómo es porque es muy parecido cuando uno diseca, cuando uno hace la cirugía en vivo, es muy parecido a este esquema. Y esto es a nivel de la cisura, ¿ya? Acá tenemos la cisura mayor, ¿no? Tenemos acá, este es el lóbulo inferior, lóbulo superior, lóbulo medio. Cuando yo les decía, ¿no? Tenemos que tener siempre bien abierto, todo esto es acá la pleura que vamos disecando, y acá vemos todas las arterias que van a cada una de los lóbulos. Acá, por ejemplo, ¿no? La arteria ápico posterior, acá la arteria del lóbulo medio, ¿no? Con su arterita acá, a veces hay dos ramas independientes también, a veces la bifurcación es un poco más precoz. Y acá, igualmente, si vemos el lóbulo inferior, tenemos la arteria segmentaria superior del lóbulo inferior, que es la arteria del segmento 6, la arteria del 6, y acá el tronco basal. Es lo usual, lo que vemos acá, y si queremos hacer una lobectomía superior, pues ligamos solamente las ramitas que van hacia arriba. No podemos ligar acá, ¿no? Porque acá, si ligamos acá, pues estamos ligando pues todo lo que viene acá, ¿no? Eso algunas veces, ¿no? Ha habido, bueno, he escuchado que ha habido accidentes o ha habido pues a veces ligaduras, ¿no? De esta arteria, ¿no? Porque no lo identificamos bien y obviamente lo condenamos al paciente a sacarle todo por el pulmón prácticamente. Por eso siempre esta visualización de la arteria es importante. Ver todas las ramitas y ligar la rama que queremos ligar para hacer la resección lobar o segmentaria que estamos planificando. ¿Ya? Es importante, este esquema también es bastante ilustrativo. Y acá la arteria pulmonar izquierda, ¿no? La arteria pulmonar izquierda, ya sabemos acá, es un tronco que viene un poco, su recorrido un poco más curvo, ¿no? La aorta, acuérdense que está por adelante, más o menos que está a esa altura. Acá vemos, ¿no? La arteria anterior, ¿no? Que también da la apical, ¿no? La apico posterior y las posteriores, ¿no? Acá la anterior, ¿no? Igualmente la segmentaria posterior y luego las lingulares, ¿no? Las lingulares, que puede haber varias lingulares, pueden ir desde 1, 2 hasta 4, 5, ¿ya? Y luego igualmente, lo más generalmente constante con el pulmón derecho es la arteria del segmento 6 y luego el tronco basal, ¿no? Básicamente que es muy parecido. Acuérdense este esquema, ¿no? Y vamos a ver acá, sí es el hilo pulmonar izquierdo, ¿ya? Acá para el hilo pulmonar izquierdo tenemos que desplegar al pulmón, este es el pulmón, ¿no? Esta es la parte anterior, la parte posterior, tenemos que desplegar al pulmón hacia adelante. Desplegamos hacia adelante, encontramos la aorta, miren, esta es la arteria aorta, y acá en este surco, ¿no? Encontramos el hilo pulmonar izquierdo, ¿ya? Acá vemos la arteria generalmente, ¿no? Todo el tronco de la arteria, con algunas ramas que se van insinuando, sobre todo hacia el lóbulo superior. Si queremos hacer lobectomía superior izquierda, acordémonos de ligar estas ramas que van, obviamente, que van de esta arteria pulmonar izquierda, ¿ya? Y acá atrás, inmediatamente por atrás, está la tráquea, ¿no? El bronquio, en este caso el bronquio principal izquierdo, ¿ya? El esófago, que también está mucho más adentro, se ve mejor en el hilo pulmonar derecho, y acá miren la vena pulmonar inferior, que también se discurre siguiendo el ligamento pulmonar, ¿no? Básicamente cómo se ven las estructuras, y obviamente es lo que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de hacer una disección.
Y este es a nivel anterior, ¿no? El otro ha sido a nivel posterior y este es a nivel anterior. Si queremos hacer la vena, mira, acá solamente abordamos, en la parte posterior abordamos solamente la arteria, la vena no la vemos. La vena, ¿dónde la vemos? En la parte anterior, que está acá en el corazón, ¿no? Lo replegamos el pulmón para atrás y a este nivel, ¿no? En este ángulo, ¿no? Que nos olvida acá el callado de la aorta va entrando, abajo, es ese ligamento arterioso que comunica, ¿no? La arteria aorta con la arteria pulmonar, rezago de la circulación fetal, ¿no? Que ustedes en algunos casos se mantiene patente y es el famoso ductus arterioso, que es este acá el ligamento arterioso. Y acá vemos la arteria pulmonar, la podemos ver mucho mejor si queremos controlar la arteria pulmonar, que queremos clamparla siempre a este nivel para poder evitar tener algún accidente, ¿no? Y la vena pulmonar, acá sí la abordamos. La vena pulmonar superior la abordamos en esta parte anterior y se ve así como estamos viendo en este esquema. Y para hacer las ligaduras, acá sí todas van al lóbulo superior, hacemos las ligaduras de todas las ramas o toda la vena en su totalidad, de acuerdo a la facilidad que se nos presente, ¿no? Cuando queremos hacer una lobectomía superior izquierda, ¿no? Vean cómo es y acá, por ejemplo, vean el recurrente, ¿no? Como viene por acá y rodea acá el callado de la aorta y luego se va hacia arriba, ¿no? Eso más o menos es la visión del hilio pulmonar, ¿no? En la parte, obviamente, extrapericárdica en nivel anterior. Y acá vemos a nivel de la cisura, ¿no? Igualmente, como ocurrió en el lado derecho, también podemos ver acá a nivel de la cisura. Abrimos la cisura y vemos toda la arteria con todas sus ramas, con todo su recorrido, ¿no? Entonces, igualmente, si queremos hacer desde el lóbulo superior, desde el lóbulo inferior. Y acá está la língula, miren la língula, está este segmento de acá, y acá están las lingulares, ¿no? Si queremos hacer, por ejemplo, una lobectomía superior, ligar todas estas ramitas. Ligo acá, ligo acá, ligo acá, y ya, pues, la parte venosa, que viene por la parte anterior, bronquio, hice la lobectomía superior. Y la lobectomía inferior, igual, ligo acá el segmento 6, y acá mi tronco basal, que puede ser igualmente un tronco basal, o también puede ser independiente, algunas ramas, pero tienen que irse al lóbulo inferior, ¿no? Ligo acá, mi vena pulmonar que está abajo, y mi bronquio lobar inferior, ¿no? Para que tengan en cuenta cómo es una vista desde el punto de vista de la cisura, ¿no? En el lado izquierdo, igualmente, es una vista bastante ilustrativa que tienen que tener en cuenta cuando queremos hacer una disección quirúrgica. Muy bien, entonces acá un resumen, cómo es el recorrido de la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, ¿no? Que lo han visto ustedes en esquemas más ilustrativos. Yo creo que está bastante claro. Igualmente acá nuevamente un esquema de los vasos. Acuérdense, arterias pulmonares, con rama izquierda, rama derecha, y las venas pulmonares son 4 venas pulmonares, 2 derechas, 2 izquierdas, 2 superiores, 2 inferiores. Muy bien. Y hablaremos un poco del sistema venoso pulmonar. Básicamente, bueno, las venas sí no tienen ninguna predisposición generalmente anatómica correspondiente con los bronquios ni con las arterias, ¿no? Vienen independientes. Al final se agrupan, ¿no? Y se van a unir, ¿no? En este caso, en el lado derecho, en la vena pulmonar superior derecha y la vena pulmonar inferior derecha. Y ya les he dicho, la vena lobar media que ven acá, viene y drena en la vena pulmonar superior, ¿no? Acá está drenando acá. Si queremos hacer una lobectomía media, solamente ligar solamente esta ramita. Una lobectomía superior, solamente las ramas de acá. Y la vena pulmonar inferior sí en su totalidad, ¿no? Entonces, al final se agrupan ambas venas, ¿no? Igualmente acá, como ya estamos viendo, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿cómo van a desembocar? Van a desembocar en la aurícula izquierda, ¿no? Las venas pulmonares, ya sabemos. Y cuando queremos hacer las disecciones, ya estamos viendo a nivel de los cilios cómo se realiza, ¿ya? Acá seguimos con la vena pulmonar superior e inferior, ya les vuelvo a repetir, la vena pulmonar inferior, ¿cómo la encontramos? Disecando todo el ligamento pulmonar, encontramos la vena pulmonar inferior, ¿ya? Acá hay un poquito más, ¿no? Vamos a ver acá los esquemas venosos, ¿no? Y acá cómo se relaciona ya con los bronquios, ¿no? Acá miren, por ejemplo, cuando queremos hacer una lobectomía inferior, ¿no? Acá está el bronquio tronco del lado inferior, acuérdense, este es el del medio, que den mucho cuidado, y el de su ramita del medio, ¿no? Si queremos hacer una lobectomía media, ligamos esta venita y ligamos este bronquio, ¿no? Si queremos hacer una lobectomía inferior, la vena pulmonar inferior y este bronquio de acá, y una superior, todas las ramas superiores, las venosas, y obviamente nuestro bronquio superior que está a esta altura, ¿ya? Para que vean las relaciones. En el lado izquierdo, igualmente, ¿no? Todo confluye en 2 grandes venas, la vena pulmonar superior, la vena pulmonar inferior, que estemos acá, ¿no? Acá a este nivel, igualmente cuando queremos hacer una disección, ¿no? Acá hacemos disección y ligadura a este nivel, la vena pulmonar superior e inferior, ¿ya? Con sus respectivos bronquios, que vuelvo a repetir, no hay una correlación, ¿no? Son independientes, pero la estructura, la disposición anatómica generalmente siempre es constante. Lo que es más variable es la parte intraparenquimal venosa. Acá igualmente, y acá también el esquema, ¿no? De las venas, ¿no? La vena pulmonar superior e inferior con relación con los bronquios.
Y acabamos con lo que sería la circulación pulmonar, y ahora vamos a ver un poco lo que sería arterias y venas bronquiales, ¿no? Generalmente la arteria bronquiales vienen de la circulación sistémica, y generalmente esta sangre va a ser la irrigación de toda la circulación. No se encarga, obviamente, la hematosis, ¿no? La circulación pulmonar está dada por arteria y vena pulmonar, y las arterias bronquiales son las que van a dar la circulación sistémica de todo esto, ¿no? O sea, la irrigación, como menciona acá, la sangre que va a cubrir las partes, las necesidades metabólicas del pulmón, ¿no? Entonces, generalmente se va dando por un sistema llamado las arterias bronquiales, ¿no? Que irrigan toda la parte, da la circulación, se podría decir, sistémica, ¿no? De lo que sería la parte pulmonar, ¿no? Entonces, las arterias bronquiales generalmente son ramas directas de la aorta, ¿no? Puede ser del callado, de la aorta descendente, y las arterias intercostales generalmente, a veces pueden nacer de la subclavia, ¿no? Incluso a veces de la mamaria también, ¿no? Va a dar todo lo que sería la circulación de las arterias bronquiales. Tienen presión sistémica y aproximadamente es un gasto, un 1% del gasto cardíaco, como está mencionando acá este dato, ¿no? Y esas arterias generalmente lo que van a irrigar, pues, es los ilios, y las tenemos, son arterias muy pequeñas, ¿ya? Son arterias muy delgadas, que generalmente al momento de hacer el cierre del bronquio, prácticamente las incluimos en toda la sutura, pero a veces tenemos que tener cuidado cuando queremos hacer, pues, una decisión un poco más fina, tenemos que tener, porque puede haber hasta 2, 3, 4 arterias bronquiales, ¿no? Tenemos que hacer una decisión para no desgarrarlas inadvertidamente, sobre todo las que están irrigando a otras zonas que no queremos resecar. Ya, eso es la importancia, se podría decir, de eso, las arterias bronquiales, ¿no? Las arterias bronquiales, como mencionan acá, acompañan a las ramificaciones de los bronquios, y generalmente luego ya se pierden toda la parte ya intraparenquimal pulmonar, ¿no? Y las venas bronquiales, bueno, no hay venas bronquiales que correspondan con una arteria bronquial, sino hay una red venosa, generalmente peribronquial, que va a drenar al final en las venas pulmonares también. Ese es su drenaje que hace, ¿no? La red venosa peribronquial. Y que tenemos que tener generalmente en cuenta a la hora de hacer la disección, ¿no? A veces no la encontramos o la disecamos simplemente con electrocauterio, a veces ni siquiera es necesario ligarla porque son muy pequeñas, es una red venosa generalmente, y cuando existe, pues hay que hacer la ligadura correspondiente, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos un esquema, mire, este es un tórax izquierdo, una cavidad pleural izquierda, post-neumonectomía, ¿no? Hemos sacado todo el pulmón, miren, acá está la aorta, miren, acá se ve la aorta, ¿no? Acá se ve la ligadura de todas las estructuras vasculares, acá se ve, quería mostrarles el pericardio, este es el pericardio, acá está el nervio frénico, esto de acá, con su arteria y vena pericardiofrénica, por acá está el diafragma, ¿ya? Para que vean cómo se ve, y acá miren la aorta, y justamente la parte anterior, ¿no? Encallado, a ese nivel del callado de la aorta, está el hilio pulmonar izquierdo, ¿ya? Muy bien, y para acabar, vamos a ver acá, vamos a terminar hablando de lo que serían los linfáticos pulmonares, ¿ya? Los linfáticos pulmonares, perdón un momentito, por favor. Los linfáticos pulmonares, básicamente acá la importancia, ¿no? de los ganglios linfáticos pulmonares está determinada por los grupos ganglionares, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando hacemos una disección, una, eh, una cirugía en un paciente con patología neoplásica, ¿no? Generalmente es lo más importante. Tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando tenemos que hacer abordaje de ganglios, ¿no? De acuerdo a los grupos, tenemos diferentes grupos, ¿no? Grupos ganglionares, tanto mediastinales como iliares, como un poco más lejanos, con todos los grupos que estamos viendo acá, ¿no? Miren toda la cantidad de ganglios que podemos encontrar, ¿no? En tanto del árbol traqueobronquial como en la parte pulmonar, ¿no? Entonces, a la hora de hacer una disección, cuando hay patología benigna, generalmente no hay mucha, se podría decir, no hay mucha importancia, ¿no? Porque podemos sacar los ganglios, porque al final son ganglios inflamatorios la gran mayoría, ¿no? Pero si tenemos, ¿no? Si tenemos un abordaje, una patología maligna, ¿no? Por ejemplo, como un cáncer, una neoplasia, sí tenemos que tener en cuenta, acá, perdón un ratito, por favor, ya. Tenemos que tener en cuenta hacer una disección importante, ¿no? De los ganglios, sobre todo para estadificación de enfermedad,
¿no? Si queremos hacer una estadificación de enfermedad, eh, ustedes saben, ¿no? El sistema TNM, que se usa para muchos neoplasias, y sobre todo acá para neoplasias pulmonares también está la clasificación TNM, ¿no? Entonces, N es en función de los ganglios, ¿no? Y los ganglios, cuando, de acuerdo al compromiso, ¿no? Si son del mismo lado, son del otro lado, también hay una estratificación un poco más amplia, ¿no? Se puede decir, es un estadio más avanzado. Entonces, siempre cuando hacemos, por ejemplo, una lobectomía en una patología neoplásica en cáncer, tenemos que hacer la resección de la mayor parte de los ganglios con los grupos correspondientes, como están viendo acá, ¿no? Y esto mandarlo a estudiar para ver si hay compromiso neoplásico ganglionar o no, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un ratito. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Acá miren, acá la tráquea, ¿no? La carina, los bronquios, y miren los ganglios, ¿no? Todos estos bolitas son los ganglios, incluso acá ganglios a nivel pulmonar, los diferentes niveles, ganglios a nivel ya esofágico, los ganglios subcarinales, todos estos grupos ganglionares que vamos a ver acá, ¿no? Que obviamente vamos a ver si son ganglios propios del pulmón, que son los broncopulmonares, que son el grupo N1, ¿no? Y los ganglios mediastinales que ya corresponderían al N2, ¿no? Si hay, por ejemplo, compromiso en N2, es un estadio un poco más avanzado, ¿no? Si hablamos de patología neoplásica, que, por ejemplo, ¿no? Que un estadio N1, por ejemplo, ¿no? Que acá los N1, por ejemplo, tenemos los ganglios iliares, los ganglios del ilio, los interlobares, los lobares, los segmentarios. En cambio, en el N2 tenemos ya algunos mediastinales superiores, mediastinales inferiores y los aórticos, ¿no? Entonces, cada uno con su diferente numeración, ¿no? Y el esquema más o menos es como les estoy presentando acá, ¿no? Vean acá, ¿no? Los ganglios, por ejemplo, acá del mediastino superior, ¿no? Como vemos acá, todos los que son con R son un mediastino superior, con unos diferentes numeraciones de acuerdo al nivel donde se encuentran, ¿no? Y acá, por ejemplo, los aórticos, ¿no? Que son con la letra L, ¿no? Los subcarinales, que están hasta el nivel más o menos, y los N1 son las zonas iliares, ¿no? Que hemos visto, iliares interlobares, y los periféricos lobares, segmentarios y subsegmentarios, ¿no? De la zona del ilio, ¿no? Acá. En toda esa zona hay ganglios, ¿no? En toda esa zona hay perdón un ratito, ¿no? Entonces, todos estos ganglios nos permiten ver dónde va a ir el drenaje linfático y, como les digo, sobre todo la aplicación, ¿no? La aplicación urgente es en patología maligna, sobre todo, ¿no? Cuando es patología benigna, igual se resecan los ganglios, también encuentro muchos ganglios, los resecamos, ¿no? Podemos dejarlos, pero cuando tenemos patología maligna, sospecha maligna, sí generalmente tenemos que resecarlos y sobre todo mandarlos a estudiar para hacer la estadificación respectiva en caso de patología maligna, ¿ya? Esa es la importancia, se podría decir, los linfáticos pulmonares, ¿no? Y acá les estoy el esquema, después ya lo van a revisar con mayor detenimiento, todo acá. No les voy a exigir que se aprendan toda esta de memoria, ¿no? Porque eso generalmente ya es más de especialidad, ¿no? Sobre todo si nos dedicamos a la parte oncológica, ¿no? Tanto pulmonar, torácica, mediastinal, ¿no? Básicamente, pero porque tengan el conocimiento como es la disposición ganglionar a nivel tanto pulmonar como mediastinal. Muy bien, ya como estamos ya acabando, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el conducto torácico, que el conducto torácico es un vasocolector importante del sistema linfático, que generalmente se va a originar en el abdomen, ¿no? En la cisterna de Pequet, ¿no? Que es una cisterna, se podría decir, que recoge todo lo que es la circulación linfática del abdomen, ¿no? A partir de ahí nace el conducto torácico, entra al tórax, ¿no? Generalmente asciende, ¿no? Entra juntamente con la aorta, por el orificio aórtico, generalmente asciende, ¿no? Por delante de la columna vertebral, ¿no? Y generalmente a nivel de T4, T3 cruza, ¿no? La parte izquierda y va a terminar en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, ¿no? Y va a desembocar al final ahí en esa altura de la vena, ¿no? ¿Ok? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque el conducto torácico a veces se puede lesionar, ¿no? Y cuando se lesiona nos da una patología que es muy fastidiosa, que es muy difícil de poder resolver, que es un quilotórax, ¿no? El quilotórax generalmente es, pues, contenido linfático, ¿no? En la cavidad pleural, ¿no? Que a veces es muy difícil de
de poder resolver, ¿no? Así que cuando tenemos, por ejemplo, abordamos la cavidad torácica, sobre todo izquierda, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una disección, ¿no? Y evitar una lesión, sobre todo del conducto torácico. Si nos vamos muy pegados a la columna, acuérdense por dónde discurre, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado de no lesionar. A veces no se ve, a veces no es tan fácil, ¿no? Pero siempre todas las disecciones tenemos que hacerlo no tan pegadas, ¿no? No tan pegados a la columna, sino siempre, si vamos a hacer malobectomía, ya les he dicho siempre hacerlo extrapericárdico, ¿no? No meternos mucho al pericardio ni la parte pegada a la aorta ni a la columna, porque puede haber lesiones, en este caso, del conducto torácico. Muy bien, con esto creo que acabamos, ¿ya? Con esto acabamos este tema. Gracias por la atención y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto que hemos estado conversando acerca de lo que es anatomía quirúrgica torácica y pulmonar. Muy bien, parece que no hay preguntas. Espero que todo haya estado claro. ¿Ya? Como les digo, bueno, esta exposición y como todas las presentaciones las voy a colgar en el aula virtual y también las voy a pasar acá en el chat, ¿no? Del grupo, de la parte teórica, para que todos pues tengan la disponibilidad de poder repasarlo cuando deseen, ¿no? Ya para acabar, bueno, si todo está claro, espero que todo esté, bueno, nuevamente, que todo esté bien, que todo está claro, la parte de anatomía torácica, la parte pulmonar, es importante siempre, todo, acuérdense, el conocimiento de la anatomía es importantísimo, ¿no? Porque les he estado explicando parte anatómica, pero muchas veces me estoy yendo a la parte, aplicado a la parte quirúrgica, ¿no? Como ustedes han estado viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la base, no justamente un cirujano que no conoce la anatomía, pues prácticamente va a estar perdido, ¿no? O sea, imagínense, si yo entro a operar y no sé dónde voy a encontrar la arteria, tal vena, qué cosas hay por acá, por allá, pues simplemente lo que va a causar es lesionar, ¿no? Cierta zona, ¿no? A veces pueden ocurrir lesiones en zonas donde hay mucha reacción y a veces inflamatoria, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, cirugías de tuberculosis o cirugías a veces tumores, ¿no? Como el caso que tuvimos la semana pasada, de que están metidas a veces y nos distorsionan la anatomía, ¿no? A veces es un poco complicado, ¿no? A veces de encontrar las estructuras que queremos, ¿no? Pero generalmente tenemos que tener siempre dónde están las estructuras y a través de eso entrar ahí a hacer las disecciones quirúrgicas, ¿no? Es lo importante de esto y para todo, ¿no? También cuando hagamos anatomía quirúrgica cardíaca, igualmente, vascular, igualmente, tenemos que saber dónde abordar los vasos, ¿no? El corazón, por dónde abordar para evitar lesiones de ciertas estructuras, ¿no? Y evitar generalmente, pues, cosas que no queremos inadvertidamente. Muy bien, chicos, espero que haya quedado claro, ¿ya? Si no hay preguntas, no hay dudas, bueno, acabamos la clase ahora, ¿no? No hay nada, ¿no? No desean preguntar nada, comentar nada. Bueno, espero que todo haya quedado, como le vuelvo a repetir, claro. Y en todo caso, ya concluimos la clase, que sería, ¿no?, la clase de la primera de anatomía quirúrgica torácica y pulmonar, y nos tomamos unos 5 minutos, por favor, de receso, de descanso, y ingresamos en unos 5 minutos para la clase de anatomía quirúrgica cardíaca, que van a desarrollarla, pues, el grupo respectivo de 3 personas que van a exponer. Muy bien.